Segundo seminario, control de la postura y el equilibrio, generación de movimiento. De forma muy sucinta y muy simple vamos a hablar sobre estos tres aspectos y en algún caso ahondaremos más en otros términos que ya veremos más adelante. Concretamente, bueno, en principio decir que lo que es el ajuste postural, la postura en sí, comprende de mecanismos anticipatorios y compensatorios. Toda esa información que nos viene del exterior, inclusive del interior del cuerpo, son las que determinan que el sistema nervioso central actúa de una forma concreta para corregir posturas. La definición de postura, que sería, digamos, lo más acertado en este momento, bueno, por la definición de la postura, vamos a hacerla de esta forma. Bueno, sería la posición del tronco relativa a los miembros y ambos como un todo en el espacio. Tenemos que decir que los reflejos posturales son un conjunto de reflejos antigravitatorios, articulados entre sí como programa. Este programa, evidentemente, se ajusta de ajuste postural, incluye tanto mecanismos anticipatorios, a esto lo denominamos tipo feed forward, se escribe F-E-E-D forward, como mecanismos compensatorios del tipo sepoasistido, que a esto lo denominamos feedback, F-E-E-D y back. Es decir, anticipamos con una posición adecuada a nuestro cuerpo los cambios previsibles dados por la actividad muscular y la fuerza de la gravedad y corregimos esta posición adecuada con los cambios compensatorios desencadenados a partir de la información sensorial. En palabras sencillas, bueno, pues que la postura se irá corrigiendo conforme la información que nos viene del exterior o inclusive también del exterior y esta pues se hará de forma automática. Por tanto, los mecanismos posturales son reclutados mediante la información provista por distintos receptores. Tenemos cutáneos, tenemos visuales, tenemos vesticulares y tenemos propioceptivos. Bien, en cuanto a la postura. Bueno, primero que nada, no tenemos una postura única. Esta va a variar según la estabilidad que tengamos en un momento determinado o no. Bueno, esta postura se adaptará a los movimientos que nos vengan o los que tengamos que realizar. Lo que varía, en cambio, es otro término que tenemos que hablar, que es la estabilidad postural, que es mayor cuanto más bajo se encuentre nuestro centro de gravedad y cuanto más amplia sea nuestra base de sustentación. El mantenimiento del equilibrio postural requiere, al igual que otro movimiento, una programación anticipada y una regulación online del proceso para adaptarse a los cambios. Imagínense, pues, un tenista que está golpeando un balón. Se tiene que ir adaptando conforme los cambios que de una pelota puede venir. De igual manera pasaría en el tema de la marcha, ¿vale? Existen entonces cuatro aspectos importantes dentro del equilibrio del mantenimiento postural. Tenemos lo que es la visión, la posición de la cabeza, la propiocepción, y la esterocepción. En cuanto a la visión, bueno, pues nos permite evidentemente establecer relaciones con los objetos del medio externo, es decir, nuestra línea de horizonte. La posición de la cabeza se informa por el aparato vestibular, evidentemente, y proporciona datos instantáneos acerca de la posición del espacio y de los cambios de esta y de su velocidad. Estos dos sentidos están integrados, evidentemente estoy hablando ya de lo que sería la posición de la cabeza, ¿de acuerdo? Estos dos sentidos están integrados porque están los dos en la cabeza, ¿de acuerdo? En cuanto a la propiocepción, bueno, pues la posición relativa es la posición relativa de los distintos segmentos entre sí, que nos permite inferir la ubicación del cuerpo en el espacio, al comparar la flexión del cuello sobre la cabeza y de las piernas con las estructuras de apoyo. Y por último, estamos hablando de la esterocepción, que digamos la ubicamos generalmente en lo que es la planta de los pies y en general la superficie de la piel en contacto con el suelo. Nos informa sobre el área de sustentación. Importante destacar que cuando el peso no se distribuye de manera uniforme entre ambos pies, la información esteroceptiva es desigual y permite evaluar la proyección relativa del centro de gravedad dentro del área de sustentación. Cuando fallan de estos 4 puntos, 2, ya la postura no se puede mantener. Da igual la disposición que le ponga. Posición de la cabeza y propiocepción no se da, pues ya por más visión que tenga esterocepción, no se mantiene la postura. Visión y posición de la cabeza, pues exactamente lo mismo. Cuando fallan 2 de estas 4, el individuo no puede mantener la postura. Estamos hablando evidentemente de la postura de bipedestación. Otras posturas como la sedestación, pues intervendrían menos, evidentemente, y evidentemente la que es más cómoda para todos es la de estar acostado, y aquí no necesitamos
ninguna intervención, porque en ese estado pues se mantiene el equilibrio y la postura, claro. Estamos simplemente hablando sobre la postura siempre en bipedestación. Vale, en cuanto a las estrategias para el mantenimiento de la postura, bueno, vamos a determinar tres. Cuando estamos de pie, esto, en este sentido estamos hablando de estrategia ascendente, va desde los pies hacia la cabeza. Durante la marcha, es una estrategia ascendente y descendente. Existe información tanto que va de abajo arriba, de arriba abajo, para hacer el movimiento. Y una tercera alternativa que es la perturbación del equilibrio por agentes que eliminan la compensación de las anteriores, descendente o vertical. Bueno, aquí hablamos, por ejemplo, si nos tropezamos, hay una perturbación grave del equilibrio y sería, digamos, la tercera opción. Todo lo anterior implica cuatro aspectos fundamentales. Por un lado tenemos la reacción positiva de sostén, la reacción de paso, la reacción de reflejos tónicos de cuello y los reflejos vestibuloespinales. Vamos a hablar de cada una de ellas de una forma también muy sucinta porque no es necesario entrar tanto en materia y dedicarle tanta enjundia. En cuanto a la reacción positiva de sostén, vamos a decir lo siguiente. A medida que un pie recibe más peso del cuerpo, los esteroceptores responden generando en forma refleja una respuesta extensora de ese miembro, que le permite estar más rígido para soportar el aumento de la carga. Por ejemplo, si nos empujasen desde la izquierda y nuestra pierna derecha sufre una sobrecarga, esta se hace más rígida para soportar mayor el peso del cuerpo. La reacción de paso. Bueno, la reacción positiva de sostén intenta restablecer la relación del centro de gravedad con el área de sustentación. Cuando uno se inclina hacia adelante lo suficiente, pues como para tener que el centro de gravedad se proyecte un poquito más externamente al área de sustentación, es muy difícil de recuperar el centro, por lo que la base de sustentación se amplía para intentar mantener la postura. Y esto se hace adelantando una pierna. Es una forma de defensa también, evidentemente, ante una caída. Luego tenemos los reflejos tónicos del cuello. Bueno, los mecanorreceptores presentes en la articulación de la cabeza con el cuello permiten establecer el ángulo relativo entre estos segmentos. Cuando la cabeza se flexiona hacia adelante, los miembros se flexionan. Y lo opuesto ocurre cuando la cabeza se extiende. Cuando se gira la cabeza hacia un lado, los miembros de ese lado se extienden y los del lado contrario se flexionan. Aquí esto lo utilizan mucho los fisioterapeutas, evidentemente, para hacer correcciones. Si nos vamos hacia adelante, le pedimos que al paciente que suba la cabeza hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás, para mantener el equilibrio. Y lo mismo pasa al contrario, si se va la cabeza hacia atrás, pues le pedimos al paciente que se vaya un poquito hacia adelante y hacia arriba también la cabeza. ¿Para qué? Para mantener la postura, básicamente. Y luego tenemos los reflejos vestibuloespinales. Vamos a ver, la flexión de la cabeza determina la extensión de los miembros anteriores, como para detener, digamos, la caída. Y lo inverso sucede con la extensión. Vemos así que los reflejos tónicos vestibuloespinales y los del cuello tienen acciones opuestas sobre los miembros. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar con un concepto que se llama ser postural, conjunto o ser postural, a la conducta postural preseleccionada, que se desencadena anticipadamente en un individuo que ha experimentado ante la misma situación. Nótese que las respuestas posturales se desencadenan siempre antes que los movimientos voluntarios. Si se coloca un individuo normal en una plataforma que se inclina hacia adelante, la extensión del miembro inferior estabiliza el cuerpo, lo que hace que el reflejo extensor, que es antigravitacional, aumente los miembros inferiores a medida que se lo practica. Sin embargo, si la plataforma se inclina hacia atrás, la extensión del miembro inferior, antigravitacional en el caso anterior, ahora produce desestabilización. En este segundo caso, y luego de unas pocas repeticiones de la prueba, el reflejo extensor disminuye hasta extinguirse completamente. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro término que es descerebración versus decortización. Esto es importante porque en la práctica clínica, cuando estemos utilizando estimulación eléctrica transcraneal o magnética, tenemos que ser conscientes de la zona donde estamos haciendo la aplicación. Sobre todo, y por la importancia que tiene a nivel superior, cuando utilizamos la estimulación magnética transcraneal, porque la estimulación eléctrica estamos haciendo, inhibiendo, estimulando pues el corte, el neocorte. Entonces no digamos una implicación fatal, nos podemos equivocar y no pasa nada.
Sin embargo, cuando estamos hablando de estimulación magnética transcraneal, estamos entendiendo que estamos haciendo estimulación profunda y evidentemente estamos estimulando o inhibiendo zonas que están ligadas con la propia vida. Por ejemplo, si estamos estimulando el tallo, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, si bien el objeto de este curso no es hablar mucho sobre estimulación magnética transcraneal, sí es necesario entender que para la utilización de esta técnica, de la magnética transcraneal estoy hablando, es necesario tener unos conceptos muy importantes acerca de anatomía y de funciones del cerebro y también una serie de cálculos matemáticos que se hacen fundamentalmente para hacer la aplicación de la magnética transcraneal, porque hay una relación entre, digamos, la intensidad y la profundidad para llegar a esas zonas que queremos estimular. Entre más profunda es la zona, pues el cono de actuación, que digamos el target, el objetivo, es mucho más específico y mucho más pequeño. Y por lo tanto tenemos que ser mucho más efectivos a la hora de la aplicación. Entonces, esto es un ejemplo de esto que estoy diciendo, descerebración versus decortización. Bueno, pues la descerebración tiene una serie de implicaciones. Fundamentalmente, bueno, estas implicaciones están caracterizadas por, estamos hablando de descerebración. Primero porque aparece una extensión de los brazos, una flexión ventral del pie y un tronco arqueado hacia atrás, opistotonos, ¿de acuerdo? Y con respecto a la descortización, pues aparece lo siguiente. Podemos explicarlo, lo más importante sería que la lesión se produce en un nivel superior al núcleo de Deiters, por arriba de la estructura diencefálica y mesencefálica, y en la decortización existen clínicamente los mismos signos señalados para la descerebración, excepto que los miembros superiores están flexionados y hay interacción entre la posición de la cabeza y el grado de rigidez. Eh, si se nota la cabeza hacia la derecha, la rigidez es mayor a la izquierda y viceversa. Esta característica, evidentemente, se debe a que la lesión respeta la vía vestibuloespinal. Y en un ejemplo del antagonismo, que a este nivel de los miembros producen los reflejos posturales cervicales y vestibulares. Es cierto que no está claro aún si los flexores del miembro superior son antigravitatorios o no en el hombre. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de descerebración y descortización y vemos las dos diferencias. ¿Qué es lo más importante de estos términos? Bueno, pues lo más importante de este término es entender que dependiendo de la zona que estemos estimulando o no, podemos provocar algo en un sujeto u otra cosa. Aquí tenemos la respuesta a lo que hablamos antes, la diferencia entre descortización y descerebración. En la descerebración, pues ven la postura del sujeto y en la decortización exactamente lo mismo. La primera, pues aparece, en la decortización aparece las manos en flexión y los miembros superiores en flexión, mientras que en la descerebración existe pues las manos en extensión totalmente. Y aquí aparecen dos términos que no se deben confundir. El término de espasticidad y rigidez son diferentes. Para la espasticidad vamos a definir de la siguiente forma. En la clínica es un estado de hipertonía o hiperreflexia en el que existe un aumento de la resistencia ante movimientos pasivos. Resistencia que tenemos que decir que es mayor en los músculos antigravitatorios y proporcional a la velocidad. Cuanto mayor velocidad de movimiento, mayor resistencia. En cuanto a la rigidez, en la clínica es uno de los signos de la patología de los ganglios basales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Se caracteriza pues, por tres cuestiones importantes. Primero, resistencia semejante en músculos flexores y extensores. La segunda, que hay una rigidez independientemente de la velocidad de movimiento. Da igual la velocidad que le demos. La rigidez existe. No por más velocidad, más resistencia. Y la tercera, que es una ausencia de hiperreflexia. Es decir, la llamada rigidez de descerebración en el animal experimental tiene todos los elementos que se utilizan en la clínica para definir a un cuadro de espasticidad. Bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva, que es para hablar sobre el aparato vestibular o sistema vestibular. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esencial para la coordinación de respuestas motoras, movimientos oculares,
el tono y la postura. Es fundamental entonces entender que si hay alguna alteración en este sistema vestibular, existen también alteraciones de la marcha, sobre todo cuando estamos hablando de marcha voluntaria, ¿vale? El sistema vestibular tiene como función la detección de la posición y el movimiento de la cabeza mediante la integración de la información proveniente de receptores ubicados en el oído interno, laberinto. Esta información sensorial es fundamental para la coordinación de las respuestas motoras, los movimientos oculares, el tono y la postura. Esta información es luego generada o es, digamos, trasladada a todas lo que son las regiones internas o profundas del cerebro y finalmente determinan que existe una postura adecuada o no. Si existe, evidentemente, un aparato vestibular dañado, por sí, digamos, la parte mecánica del aparato vestibular, pues posiblemente, casi con total seguridad, por no decir total seguridad, va a existir una alteración de la postura. A nosotros en este caso lo que nos interesa es la postura para la bipedestación y para la deambulación. Evidentemente los movimientos oculares también existirá o también determinará una mala marcha. Por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Pero básicamente nos centraremos en lo que sería postura y bipedestación y sobre todo movimientos pues voluntarios, caminar básicamente. Vale, ahora vamos a hablar sobre el programa central de la marcha. Vamos a ver. El programa central de la marcha es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de realizar lo que sería la estimulación eléctrica transcraneal, porque nos va a dar ciertos patrones o ciertas formas de trabajo, ¿vale? Durante la locomoción, el control descendente tónico ejercido por estructuras superiores encefálicas se reemplaza por una sucesión rítmica periódica de movimientos. Existe un programa central para la marcha que es capaz de expresarse aun en ausencia de la retroalimentación o feedback periférica que proviene de los receptores musculares. Este concepto de programa central de la marcha se basa en dos observaciones fundamentales. Mira, la primera, la estimulación eléctrica del tronco cefálico, y la segunda, cuando hablamos de una sección medular alta. En cuanto a la estimulación eléctrica del tronco encefálico, en las proximidades del núcleo noradrenérgico de la formación reticular del locus coraeus, produce en el animal descerebrado marcha, trote o galope, según la intensidad de estimulación. A esta zona del tronco encefálico se le da el nombre de región locomotora mesencefálica. Otras áreas centrales, además de esta, participan en la regulación de la marcha. Numerosas neuronas del núcleo rojo, el núcleo vestibular de Deiters y la sustancia reticular están durante la marcha rítmicamente en fase con las neuronas noradrenérgicas del locus coraeus. Es decir, la proyección noradrenérgica a la médula es uno de los componentes, aunque no el único, para el control descendente de la locomoción. En animales con sección medular, ya vamos por el segundo punto, que lo desconecta de la región mesencefálica, se sigue observando, luego de la estimulación eléctrica medular, movimientos de marcha, aún posteriormente a la sección de las raíces posteriores de los miembros. Estas dos observaciones, hay que decir que indican que hay tanto áreas espinales como supraespinales involucradas en el programa central de la marcha. El componente básico, si queremos hacer un símil, es homologable al sistema operativo de las computadoras. En animales, luego de esta sección de la médula a nivel alto, sostienen movimientos de marcha, tanto después de la estimulación eléctrica de la médula espinal como luego de la inyección del precursor de catecolamina. Ahí podemos hablar de la L-Dopa, por poner un ejemplo. El componente supraespinal, tenemos que decir que puede ser homologable a los programas de ejecución de los computadores, por ejemplo, el Word, usado para escribir en textos, ¿no? Bueno, pues su existencia indica que el programa generador de la marcha, ubicado a nivel medular y que comprende los circuitos neuronales de las motoneuronas y sus interneuronas respectivas, está bajo el control modulador de una influencia descendente mesencefálica. Y pasamos a la siguiente, y es la última, porque esto es muy denso, y vamos a hacerlo de forma
lo más sucinta posible. El programa central está bajo la influencia de señales moduladoras de los músculos ejecutores y existen funciones específicas para la información aferente muscular. En cuanto a la información de los músculos ejecutores, vamos a ver, esta información aferente muscular es importante, ya que el ritmo del programa central medular en un animal con miembros desaferentados por sección de las raíces dorsales está muy alterado. Como dijimos antes, es muy lento, hay desincronización entre grupos musculares, etc. Y dentro de esto también tenemos que existen, bueno, con el tema de los músculos ejecutores, pues evidentemente estamos hablando exactamente de esto, de la importancia de la ubicación donde vayamos a hacer la estimulación. En este caso, digo siempre eléctrica o magnética, pero aunque el curso y naturaleza de este curso será sobre todo la eléctrica. Bueno, en cuanto a las funciones específicas para la información aferente muscular, durante la marcha tenemos que decir que hay dos puntos importantísimos. El primero es la facilitación del cambio rítmico de la fase de balanceo, cuando nuestros pies están en el aire, principalmente flexora a la fase de apoyo, el paso que es principalmente extensora. Y el segundo punto es la provisión de la información, que a través de la vía aferente de los últimos reflejos medulares contribuye a modificar el programa de la marcha, de acuerdo con las particularidades del terreno. Es decir, que dependiendo de cómo sea el terreno, las correcciones se harán de forma también automática. No sería lo mismo caminar en duro que caminar en arena. Y lo mismo sería caminar con piedras que caminar en una superficie lisa. Vamos a ver, dentro de los movimientos voluntarios, voy a adelantarme a algo, en todo movimiento voluntario se identifican tres fases. Por un lado tenemos identificación del blanco, el plan de acción y ejecución. Vamos a ver, en todo acto motor voluntario se distinguen los siguientes aspectos que son inherentes a su concreción. Vamos a ver, en primer lugar, se debe identificarse especialmente el objetivo del acto motor, en el que despertar interés y motivación. Se debe diseñar un plan de acción motor para obtener el objeto deseado y se debe ejecutar el plan de acción con coordinación de las diferentes vías descendentes motoras que influyen en la vía final común de las motoneuronas espinales. Estas tres fases, identificación, también lo podemos llamar target o blanco, para la acción y ejecución son gobernadas por distintas zonas de la corteza cerebral. La corteza, bueno, estas son, vamos a decirlas, ya que estamos, la corteza motora primaria, en la área 4 de Brodmann, la corteza premotora, el área motora suplementaria y la corteza parietal posterior. Por lo tanto, ya estamos identificando exactamente movimientos voluntarios con zonas cerebrales o áreas cerebrales basándonos en la teoría de Brodmann. Por lo tanto, ya sabemos que si queremos estimular el movimiento voluntario, básicamente la corteza premotora, el área suplementaria motora, la corteza motora, la corteza somatosensorial primaria y la corteza parietal posterior serán aquellas que vamos a estimular en principio. Bien, esta parte ha finalizado, pero no se preocupen que seguiremos andando en materia y los últimos casos de lo que es el curso en sí serán sobre dar información acerca, evidentemente, de la estimulación de cada una de esas áreas y la colocación de los electrodos. Este tercer seminario seguirá hablando del tema de la marcha, posiblemente ya esté el lunes o el martes en activo de esta semana, perdón, de la semana próxima, y ahondará mucho más un poco más, tampoco es mucho, en la que son las zonas cerebrales que están íntimamente ligadas con lo que es toda la relación del acto motor. Y también veremos casos concretos, por poner un ejemplo, la lesión tromboembólica de la arteria cerebral media derecha y cómo le pasa la repercusión con respecto a la estimulación eléctrica extracraneal
para que un poco vayan viendo cómo se va desarrollando cada, cada, o sea, cada estimulación y con su correspondiente patología que queramos ver. Eso serán las últimas fases, pero de este programa de formación, pero será la más práctica porque verán casos clínicos concretos y verán casos prácticos en los que se determina la zona donde se pone la estimulación y por qué se pone esa estimulación y la intensidad y el tiempo con el que se va a trabajar en cada una de esas actividades. Todo depende un poco si el paciente es agudo, si el paciente es crónico o es subcrónico, pues ahí se verán las grandes diferencias en lo que es la estimulación de un área y cómo se estimula esa área concretamente, donde se juega evidentemente con la intensidad, con el tiempo y con el área o superficie del electrodo que se vaya a utilizar. Pero bueno, eso será más adelante, no se preocupen, que iremos andando poco a poco. Y espero que sea esto algo muy sucinto porque el interés que tenemos es que sea sencillo de entender y que sean nociones básicas. Fundamentalmente, en este caso, el tema de la definición de postura, el tema de descerebración y descortización, por otro lado, el tema del set postural, el tema del sistema vestibular, que son nociones muy sencillas, podríamos hacerlas muy profundas, pero tampoco sería la naturaleza y el objetivo de estos cursos, porque donde sí vamos a ser más profundos será lo que es la aplicación directa de la estimulación eléctrica transcraneal con respecto a pacientes concretos y a patologías concretas. Pero eso ya verá más adelante. Yo creo que a partir del quinto seminario podremos estar ya haciendo aplicaciones en vivo y los podrán ver ustedes in situ con pacientes concretos que tenemos, por ejemplo. Pues nada, pues hasta el tercer seminario que será la próxima semana. Buen fin de semana.